Hola mi gente, D71 les saluda y en el video de hoy voy a estar comparando mi PC de Linux utilizando Bayside y CachyOS contra mi PC de Windows 11 Pro, la que uso para las pruebas. A pesar de que son computadoras diferentes y quiero cerciorarme de que lo estoy mencionando, son dos computadoras diferentes, pienso que va a ser una muy buena comparativa, ya que la gran diferencia entre las dos es el CPU. La de Linux tiene un 3700X y la de Windows tiene un 5600, los cuales yo he puesto pruebas anteriormente, las cuales demuestran que no hay mucha diferencia entre los dos. Aquí la concentración del asunto sería los sistemas operativos y ver cuán bien Linux se para contra Windows en estas dos computadoras, mis computadoras que yo tengo. Y pues por la ciencia me encanta experimentar con este tipo de asuntos. Aparte, lo único que tal vez haya un poquito de diferencia sería la frecuencia del RAM. La computadora de Linux está corriendo 3200 MHz contra la de Windows que está corriendo 3600 MHz y bueno, 16 contra 32. Pero lo bueno de Linux es que es muy ahorrativo en RAM. Decidí escoger, como dije, estos dos CPUs porque no hay mucha diferencia en lo que son las especificaciones. Como podemos ver en pantalla, lo que es la frecuencia base, no hay una gran diferencia. El turbo está básicamente igual. El TDP es 65 watts y ambos tienen una memoria L3 cache de 32 MB. Voy a dejarle los benchmarks para que los puedan apreciar todos. Pero antes de hacer eso, algunas notitas. Número 1, todos los juegos van a estar corriendo en su ajuste máximo, 1440p. FSR 4.1 equilibrado, sea nativo o sea a través de OptiScaler. Otra cosita más es que grabé con una tarjeta de captura que no es la mejor, así que va a haber algo de desgarre en el video. Una disculpa por adelantado. Sin más preámbulo, le dejo los benchmarks. Para concluir este video les voy a dejar un bono de fondo Marvel Rivals corriendo en los tres sistemas operativos. Va a estar corriendo a gráficos medios, FSR equilibrado en 1440p, así que no tienen que preocupar por el rendimiento o por qué está utilizando. Y vamos a comenzar a hablar de números. De fondo voy a incluir esta tabla
Si me conocen bien, los que me han visto por mucho tiempo saben que pues utilizo estas tablas para medir los promedios. Y tenemos aquí que Windows 11 en promedio tiene un rendimiento mayor del 10.1% y en un porcentaje bajo 8.6%. Y Windows 11 contra Cachi en promedio tiene un rendimiento mayor de 7.4% y en un porcentaje bajo 1.6%. Lo cual estamos viendo cada vez que esa brecha entre Linux y Windows se está cerrando más y más y más. Podemos, para los que se dieron cuenta, 3 juegos de Bayside en lo que fue la corrida de benchmarks tuvieron mejor un porcentaje bajo que Windows 11, y 3 juegos de CatchyOS superaron el un porcentaje bajo en 3 juegos contra Windows. Otra cosa que puedo experimentar para un próximo video es la herramienta de VRAM Management de CatchyOS para ver cuán mucho más se cierra esta brecha. Es una herramienta por el momento exclusiva de Arch Linux que se puede utilizar en CatchyOS. La mostré en un video anterior por si les interesa. Y bueno, con esto podemos dar el video por concluido. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal. Si tienen alguna duda de lo mostrado el día de hoy, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.